Buenas tardes, última clase del curso de Excel para el equipo de Liven, ¿sí? Estos son los asistentes. Mi nombre es Carlos Arauz, 30 de junio. Estoy por trabajar con el libro Funciones Lógicas para mostrarles dentro de la hoja de ejercicios una serie de funciones que se trabaja con el Excel que evalúan los contenidos de las celdas o alguna operación, alguna comparación y hacen acciones de conteo, de suma, y ustedes también lo tienen para resolver algunas situaciones. Voy con la primera de las funciones que necesito que conozcan. Vamos a ir de algo simple, digamos en los ejemplos, y vamos a ir escalando con el objetivo de que al final de la jornada tengan muchos ejemplos de aplicación de esta función. Algo habíamos visto en el segundo encuentro, pero lo reforcemos para el que nunca la utilizó las funciones en cuanto a manejo de condiciones o pruebas lógicas, se le llama en el Excel. Miren, en la hoja de ejercicio tengo una columna de importe. Voy a presentar la siguiente situación. En la columna G quiero ver si ese importe que está cargado en la columna F, ¿sí? Si superan los 50.000 pesos, ¿sí? Generar una advertencia en cuanto a la documentación a pedir, ¿sí? O podemos generar un valor de impuesto, un valor de una retención, algo que se pueda, luego de evaluar ese valor, hacer una acción. De ahí les completo el ejemplo. Entonces, el trabajo que se realiza es con alguna pregunta que se genera en una celda vacía. Estoy en la celda G4. Para hacer una pregunta en el Excel hay que cargar la función si. Luego del igual vos escribís si. Vas a ver que en el listado de opciones de las funciones que existe hay varias, ¿sí? Yo voy a elegir la primera que se llama si sola. La elijo con doble clic o abro el paréntesis si quieren después de la i. Van a ver que lo primero que te pide esta función es que vos hagas una prueba lógica, ¿sí? La forma más práctica de trabajar cuando las conocen o se presentan una función es presionando este botón una vez que hiciste la apertura del paréntesis. Hago clic en el botón que se llama insertar función. ¿Qué es lo más cómodo? Miren, para trabajar dentro de cajas lo que va a cada argumento. Te olvidas de los puntos y comas, te olvidas del cierre del paréntesis, chequeas que vas cargando, chequeas acá al lado del igual qué resultado te da. Miren lo que yo voy a hacer como evaluación. En donde dice prueba lógica es una pregunta que vos le haces al Excel en cuanto al contenido de una celda, por ejemplo. Donde te tira el cursor, ¿yo qué quiero preguntar? Hago clic en la celda F4. Quiero preguntar el contenido de la celda F4. Si es mayor, el mayor lo tenés al lado de tu tecla Z y el valor 50.000. Esa es una prueba lógica, una pregunta lógica que se carga en el Excel en este tipo de funciones. Fíjate que dice la prueba lógica es el contenido de la celda F4 es mayor a 50.000 y acá a la derecha te dice mira es falso. Fíjate que es verdadero lo que te está confirmando esto. Pregunto, ¿este valor es mayor a 50.000? Es falso, no es verdadero lo que me estás consultando. Bueno, vos continúas armando la función. ¿Qué hubieses hecho si esa prueba lógica hubiese dado verdadero? Es lo que cargas en la caja valor si es verdadero. Si llega a ser verdadero, yo le voy a decir, mira, pedir certificado, ¿sí? Certificado de inscripción, certificado de renta, ¿sí? Algún certificado. Pedir papeles. Pedir rentas. Bien. Hago lo que desearía controlar o que se devuelva en la función si esto sería mayor a 50.000. Si es falso, no voy a hacer ningún pedido adicional, ¿sí? Y ahí tengo un primer ejemplo de cómo construís una función que hace una prueba lógica en base a lo que está cargado en alguna celda de tus planillas. Esta respuesta de esta función dice, mira, va a dar falso.
Yo voy a poner otro cartel ahí, valor si es falso. Entre comillas, no solicitar papeles. ¿Sí? Y cierro comillas. Escribo un cartel para que me devuelva algo distinto. ¿Sí? No solicitar. Voy a poner nada más como respuesta. No solicitar. Pedir renta o no solicitar. Las devoluciones pueden ser de este estilo. Entre comillas texto. ¿Sí? El ejemplo se lo estoy armando por cómo tenían ustedes la planilla que hacían un control de vencimiento. Hago aceptar. Esta celda, como resultado, me dicen que no hay que solicitar, digamos, ningún tipo de documentación porque el importe no supera los 50.000. Cuando copio la función, que le voy a hacer doble clic en donde estoy ubicado, va a ir haciendo la evaluación en cada uno de los valores de las celdas que están en esta posición, ¿sí? Porque se va actualizando el número de celdas. Fíjate que el de abajo dice pedir renta. ¿Por qué? Porque da 93.700 el valor y ahí yo puedo tener un tipo de control de este estilo. Evalúo el que dice pedir renta en la celda G5. Y acá también mi intención es que cuando ustedes reciban planilla, lo mismo que vimos en la clase 2, vos te parás en la celda donde querés saber por qué te devolvió ese resultado de esa celda que tiene una función, inmediatamente le haces clic en este botón. Parado en la celda G5, clic en FX y la lees. Y ves cómo la trabajó. ¿Qué preguntó? El contenido de la celda F5 es mayor a 50.000. Le digo que es verdadero. Vamos bien, porque 93.700 es mayor a 50.000. Si esto es verdadero, me devolvió esto, pedir rentas, que es lo que tengo en el resultado de la función acá y acá. Y es lo que, cuando hago aceptar, es lo que tengo ahí en pantalla. Entonces ustedes pueden tener ese tipo de cálculos, ¿sí? En cuanto a evaluar un valor y empezar a trabajar en cuanto al resultado de esa evaluación, si es verdadero o si es falso. Ahí tienen como un anticipo. ¿Cuál es mi intención? Vamos a ir avanzando en distintos ejemplos, pero ya tienen una presentación de lo que se hace con la función sí. Avanzo con la presentación de otras funciones. Y se la utiliza mucho para sacar resúmenes. Y ustedes ya vieron un poco de resúmenes con tablas dinámicas. Van a toparse con muchas planillas en su empresa, que hay gente que no usa dinámica para resumir datos, sino usa una función de conteo o de sumado si cumplen condiciones. Miren, yo estoy congelado ahora. Esto me está pasando seguido. Y ustedes, los salteños, también ven, todos me ven congelado o me vieron congelado. Bien, ahora avanzo. Bueno, vamos con la segunda función que sería bueno que la conozcan. Bien, miren esta. Quiero contar cuántos registros en esta columna dicen el nombre de estos barrios. ¿Cómo se suelen dar esa información? ¿Cuáles dicen centros? ¿Cuáles dicen porteños? ¿Cuántos dicen cada uno de estos barrios? Por el cual vos sabés que lo podés contar si cumplen que el contenido de esa celda diga en un texto. Ubíquense en la celda J3 y veamos cómo pueden resolver, sacar esos resúmenes con funciones. En la celda J3 van a escribir igual y van a hacer el ingreso de la función de contar punto sí. En la función del Excel que cuenta celdas si esa celda cumple una condición lógica. Hago la elección con doble clic. Se abre el paréntesis. Lo primero que pide es rango. Recuerden que para empezar a trabajar con las funciones, no duden que la mejor forma de empezar y hacerse habitué o con práctica de la función es trabajar con este botoncito que es insertar función. ¿Qué te pide esta función para contar celdas si cumplen una condición? Primero, ¿cuáles son las celdas que querés hacer el conteo? Las celdas están en la columna E. Elijo la columna E completa.
¿Qué criterio que querés tener para decir si vas a contar o no una celda de las que están en el rango de la columna E? Y si son texto, la tenés que colocar entre comillas, le decís, tienen que decir San Carlos. Cierro comillas. Y ahí vas a ver que el resultado te dice, mira, 6. ¿Qué hizo? Contó las celdas de la columna E, solamente aquellas que tengan escrito la palabra San Carlos. Y me dice, hay 6 celdas de la columna E que tienen escrito este texto. Y voy a decir, está fantástico, yo ahí ya estoy resolviendo un conteo. Esto cuando lo copio para abajo, voy a tener que ir editando el criterio para los siguientes barrios. O borro en la caja de criterio el contenido y decir, mira, el criterio, utilícenlo de esta manera. Elijan la celda I3 que tiene escrita la palabra San Carlos. Fíjate que el ejemplo lo hice con minúscula y mayúscula y me está devolviendo 6. Por el cual estás teniendo el mismo funcionamiento, nada más que le estás dando una mejor utilización para que cuando yo copie para abajo la función, después cuente los de centro, los de Belgrano y demás barrios. Hago aceptar, hago 2 clics rápido y tengo el conteo de cuántas celdas en la columna E tienen escrito este texto. ¿Cómo lo checa? Me gusta mucho mostrarle la parte visual en el control también de las funciones. Fíjate el que dice 9. ¿Sí? En el medio de la celda le hago doble clic y ahí te dice por colores, muy práctico esto. Dice, mira, en el bloque azul de celdas estoy contando solamente aquellas celdas que tengan escrito lo que está en esta celda roja. Este es el criterio. Entonces, mira, fantástico. Tengo que son el contenido 9 del bloque azul de celda. Hay 9 que tienen escrito la palabra centro. Enter, salís de esa visión. ¿Por qué me dio 5? Hago doble clic. Del bloque azul hay 5 que tienen lo que está cargado en la celda roja. Y hay muchos que dicen, che, quiero chequearlo. ¿Es verdad que hay 6 en San Carlos y 9 en el centro? Vamos con filtro. Ubíquense en cualquier celda de esta parte de la planilla, pongan filtro. Veamos los del barrio San Carlos. Los del barrio San Carlos, leo acá. Son 6 registros de los 47. Muevo el mouse en la parte inferior. Y eran los 6 que me figuraban. Veo lo del barrio centro. Barrio centro son 9 de los 47. Vamos bien. Era lo que me decía, lo que resumía mi planilla. Borro filtro. Entonces trabaja. Es una forma simple de hacer ese control. Y voy a decir, che, mira, el primer celda dice centro. Estoy en la celda E4. ¿Sabes qué? No era el centro de ese barrio, ¿sí? De esa persona, lo cambio a San Carlos. Fíjate que cuando le dé Enter, San Carlos ya pasó a tener 7 registros y centro 8. Automáticamente tenés, utilizando este tipo de funciones, el resumen y lo puedes tener en esta planilla o en otra. Lo tenés representado el resultado acá. Entonces, le gana en cuanto a rapidez del cálculo, de tenerlo inmediatamente al valor. Es más, como elegí toda la columna E, puedo seguir cargando más registros acá abajo y me va a seguir haciendo el resumen automáticamente reflejándomelo acá. Única advertencia cuando usen esto. La columna E, que la estoy usando como rango donde estoy controlando los datos, no tiene que tener en las celdas superiores o inferiores valores que me alteren el resultado, ¿sí? Si vos, tu planilla, tienen datos que te pueden llegar a cambiar el resultado, alguien te pone la palabra centro acá o milagro, y allá se te complica. Si es eso, va a tener que usar rango de celda y fijarlo, ¿sí? Pero si tenés el resumen en la parte derecha, fantástico. Hago lo mismo con el conteo que propongo acá. Quiero saber en la columna C cuáles son de tal texto, tienen DNI, cuántos tienen este tipo, no tienen documentos, otro que tengan CI y otro libreta de enrolamiento. Ahí creo que
Hubo con interferencia. ¿Me están escuchando bien? Bien. ¿Y pudieron ver lo de los barrios? Ah, bien. Bien. Entonces ahí propongo el segundo ejemplo con los DNI para que quede como un segundo ejemplo. DNI, cédulas, libretas. Bien, repasen cómo es el procedimiento. Paso 1, te paras en la celda vacía donde querés hacer el ingreso de una función que te resuelva hacia un conteo. Arrancas con el igual y vas tipeando el nombre de la función que vos decís que te va a resolver un conteo. Vayan escribiendo contar y recuerden que hay una que cuenta celdas si cumplen condiciones. Contar puntos sí, la tienen que elegir con doble clic y trabajen con este botón, insertar función. ¿Cómo es la lógica del ingreso de los dos argumentos? Rango, y te lo explica acá. Es el rango donde vos querés hacer un conteo de celdas, ¿sí?, en la columna C. ¿Qué criterio tiene que tener la columna C, su celda, para que yo haga el conteo? En criterio, les digo que en la columna C tienen que tener escrito lo que yo tengo en esta celda. Si esta ventana te tapa lo que vos estás cargando de argumento, podés usar este botón o podés correrla desde donde me están viendo con el botón izquierdo sin soltar para que ustedes ingresen cómodamente el argumento. Me da que hay 37 celdas que tienen escrita la palabra DNI. Hago aceptar, dos clics rápido y fíjense que ahí tengo todos los demás registros de los otros tipos de documentos. Me dicen que son 47 en total y fíjense que acá también si lo selecciono acá son 47. Me consta que son 47 personas distribuidas en estos barrios y son 47 personas que tienen esta distribución de tipo de documento. Por el cual es un resumen con certeza que lo están haciendo bien. Y así trabaja el conteo. Le puede servir mucho a la gente que hace controles de visita, cuántas registros tengo de visita o de asistencia cuando fichan algo, cuántas fichadas tienen, cuántas facturas, ¿sí?, si cuentan de a uno. Y después viene la posibilidad de, por ejemplo, contar cuántas facturas de acá superan los 50.000 pesos. Fíjate que no aplican con el texto, sino el valor numérico. Y tenés esta posibilidad. Me voy a colocar en la celda N3. Mi objetivo es mostrarles cómo cuento si en la columna F la celda supera los 50.000 pesos y quiero que me dé un número. Hay 25 facturas, hay 10 facturas, hay 10 personas. Inicio. Igual contar. Elijo contar punto sí. Elijo trabajar con este botón para trabajar con cajas de argumento de función. El rango a consultar es la columna F. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de la columna F para que realice el conteo? Y todo criterio va entre comillas. Tiene que ser mayor a 50.000. Cierro comillas. Se los copio y pego en el chat a esto del criterio para que no estén esforzando la vista. Y van a ver que el resultado dice hay 28 facturas que superan los 50.000 pesos. Si yo voy a la columna que hice recién de pedir rentas, me dice que es 28 la cantidad de registros que hay que hacerle el pedido de rentas actualizado de los 47 registros de estos que están acá. Que me coincide con esa condición que hice del sí. ¿Sí? Borro filtro. Están viendo entonces cómo pueden hacer ese tipo de controles. Bien, cantidades con preguntas lógicas en cuanto a texto, en cuanto a
fechas. Lo que después cuando avancemos en lo siguiente, cuando hagamos los controles de cheque o controles de otro tipo, vos vas a querer comparar fechas, si una fecha es mayor a otra, o si la resta de dos fechas es mayor a otra, mayor a tanto, que es lo que ustedes tenían en sus planillas. Que eso también, mi intención es mostrárselos con sus planillas. Vamos en la columna K. Tercer función que la tienen que conocer desde un curso nivelatorio del Excel, que esa era la temática de este curso. A pesar que vimos algunas cosas interesantes, ¿no? Adicionales. Ustedes tienen que saber que, bueno, tengo la función de contar celdas que cumplen condiciones y tengo una función que me suma contenidos de celdas, suma los valores en base a algunas condiciones. ¿Qué puede ser? Yo quiero saber cuánto suman los registros que dicen Barrio San Carlos, cuánto suman los importes de los registros que dicen Barrio Centro, ese tipo de resumen. ¿Está? Le puede servir mucho a Daniel que trabaja en tesorería. ¿Cuánto suman según algún criterio? Paso 1, te ubicas en la celda donde haces el ingreso a la función. Estoy en la celda K3. Ingresas con el igual una función que hace sumas. Cuando vas tipeando igual a suma, vas a ver que hay una de las funciones que se llama sumar.si. Suma si cumplen determinado criterio o condición. La elijo con doble clic. Si vos le das enter, no sé si ya les pasa cuando me están siguiendo, vos le das enter, te sale esto. Nombre. ¿Por qué nombre? Porque le quisiste poner una función sin argumentos, nada, que no la conocía el Excel. Entonces, bueno, es igual. No hay que dar enter. Hay que elegirla. Hay que presionar doble clic. Se termina de escribir. Te pide el primer argumento. Y te vas a este botón para trabajar con los argumentos, con el ingreso por recuadros en la ventana de argumento de función. Ahí avanzo. ¿Cómo trabaja esta función? Los dos primeros argumentos que están en negrita van de la mano, ¿sí? ¿Qué voy a preguntar al rango de estas celdas? Es lo que me está pidiendo los dos primeros. Elijo el rango donde hago las preguntas. Columna E. Recuerden que el objetivo es sumar los importes de aquellos registros en el cual el barrio diga San Carlos. ¿En dónde está cargado el barrio? Columna E. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de la columna E para hacer la operación de suma? Que diga la palabra San Carlos. Ya voy eligiendo la celda I3. La puedo escribir entre comillas. Pero es la idea de hacer un resumen más práctico. Bien. Ahora, si ya encontré la celda que dice lo que está escrito en la celda I3, que es la palabra San Carlos, ¿dónde va a estar el rango donde yo voy a hacer el proceso de suma? Es lo que me pide la tercera caja. Elijo la columna F. En la columna F están los montos que yo quiero sumar de los importes de cada uno de esos registros. Inmediatamente en la celda de abajo, en el lugar este donde estoy moviendo, en esta posición de la ventana, dice, mira, 548.030. ¿Qué significa ese número? A cada celda de la columna E que decía San Carlos, sumo el importe que está en la columna F, que es lo que tenés escrito acá. Hago aceptar. Dos clics para abajo. Yo hago Control Shift y el número 4, no sé si ven que el número 4 de su teclado en forma horizontal tienen el símbolo peso. Si la configuración regional de tu equipo tenés en peso, Control Shift y el 4 ya tenés el formateo en peso. O Control Shift 1 si no quieren poner valores numéricos, pero sí dos decimales y separador de miles. Control Shift y el número 1, siempre de la segunda línea de teclas, ya tienen resuelto ese tipo de resumen. Pues sí, es verdad que da 548.030. Ustedes siempre chequen, hasta que estén cancheros en el uso de la herramienta, chequen. 548.030. Voy a filtro. San Carlos. Lo chequeo. ¿Cuántos registros son? Son 7. Bien.
¿Cuánto es la suma? Me dice 548.030. Hago clic en la F y acá me dice 548.030. Vale. Anda bien San Carlos. Vamos con, elijo algún otro más. Centro. Centro. ¿Cuánto da centro? Son 8 registros y 732.100. Bien. Borro filtro. 732.100. Me está dando perfecto el control que estamos haciendo. Ahí avanzo en cuanto al manejo de resúmenes. Pausa. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo hacen este tipo de controles? ¿Lo usan? Bien. Está práctico. Miren, le demos practicidad, control de cheques. Esa planilla. ¿Cuántos cheques tengo? Del Banco Macro, de Galicia. Acá tengo el detallado, el Banco Macro y Galicia. ¿Cuántos cheques tenés? ¿Y cuánto suman los montos de esos cheques? Lo hagamos, para que hagamos como una práctica de lo visto y que le den a usted una utilidad. Paso 1, te paras en la celda vacía donde haces ese control en base a una función que se llama en la celda J7, quiero hacer un conteo. Voy tipeando contar. De ahí elijo el que cuenta si cumplen condiciones, contar.sí. Si ya estoy canchero, largo acá, si no, recuerden ir a este botón, insertar función, para elegir por caja los argumentos. ¿En dónde tengo cargados los bancos? En la planilla de cheque, columna A. Bien, elijo la letra A y veo que está escrito ahí. En el rango A, 2.A, trabajas con columna completa. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de la columna A para que aplique el conteo? Que tengan escrito lo que está acá en la celda I7, la palabra macro. Elegís en criterio la celda I7 y te dice, mira, tiene escrito macro y estoy contando que hay 12 cheques de ese banco. Hago aceptar, arrastro para abajo, si hago doble clic, se detiene ahí, y hay 7 de Galicia. Entonces, si voy a hacer el control, pongo filtro, banco macro, ¿cuánto tenemos? 12, bien. Galicia, 7. Borro filtro. Fantástico. Está funcionando. Quiero ver los montos de esos importes, ¿sí? Paso 1, me ubico en la celda K7, donde quiero saber los montos que tienen los cheques del macro y los montos del cheque de Galicia. Cuando quiero hacer una suma del contenido de algún grupo de celda, de un rango de celda, la función es de suma. Vamos con suma, luego del igual, encuentro la sumar.sí. Ahí, cuando le elijo y se abrió el paréntesis, trabajo con insertar función. Y acá la tenés que pensar un poquito más, digamos, yo la corro ahí. Yo quiero sumar los cheques de un banco determinado. ¿Cuál es la pregunta? El banco es el que me mueve la operatoria de suma, ¿sí? Elijo la columna A donde tengo cargados los bancos. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de la columna A? Es lo segundo que me pide. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de lo que elegí como rango? Tiene que tener escrito la palabra que está en la celda I7. Obviamente, para armar esto, yo primero tipié y me armé esta tablita que me representa el resumen que me solicitan. Capaz que ya lo tienen. Una vez que ya detecté lo que tiene cargado la celda A, ¿qué voy a sumar? ¿Dónde están las celdas que yo quiero hacer la suma de sus valores? En la columna F.
elijo la letra F en los títulos. Y ya tengo un valor acá, 418.562,91. Hago aceptar, copio para abajo, Control Shift 4, ¿sí? Acabo de tener que limpiar, este no aplicaba. Control Shift 4 de la celda esta pintada, lo mismo que apreté este botoncito, ¿no? O sea que si no lo... ¿sí? Bueno, justo acá me da peseta. Control Shift 4 es lo que tiene el Windows como configuración. Si lo chequeo, lo puedo ver. ¿Qué plus me da esto? Miren, yo cargo un cheque más, o bajo del sistema un cheque más en la columna A. Mira, macro. Elijo del banco macro. Ya dice, mira, hay 13 cheques del macro. Fecha de hoy, control coma, pongo control coma. El número de cheque pongo 7 y le voy a poner 100.000. Automáticamente cuando yo dé enter al 100.000, este monto se tiene que ir a 518.000. Y ahí tenés rápidamente una forma de controlar. Cargo Galicia. Control coma para poner una fecha. Control coma la fecha del día. El cheque 100.000. Cuando dé enter el 100.000 ya me da 8 cheques porque ya tipié Galicia acá. Me tiene que pasar esto a 218.000. 219.000. Automáticamente tenés esa forma de hacer un control. ¿Está? Me paro en la columna C. Muchas veces los cheques hay que saber por el controlado o querés saber cuántos cheques se emitieron por mes o se vencen por mes, ¿sí? Fíjense que acá todos se vencen en diciembre, pero quiero ver, la emisión es de este mes, ¿sí? A la columna C le voy a poner formato general, ¿sí? Me paro en la celda C2, estaba en fecha, le voy a poner en general. ¿Cómo saco el número del mes de una fecha? Bien. Hay una función con igual que se llama mes. Abro paréntesis y le elijo la celda que tiene la fecha que yo solo quiero trabajar con el mes. No uso fx nada más porque es un solo argumento. Ahí no tenés que ni cerrar paréntesis, nada, das enter. Te devuelve 10. Si te devuelve en otro formato que te diga 10 de enero y demás, ponelo en formato general, a ese 10. Copien para abajo y tengo el número del mes de cada una de estas fechas de emisión del cheque. Bien. Quiero saber cuántos cheques, y miren en la columna I digo del mes 10, del mes 11 y del mes 12. Esperen, le voy a poner formato general a estos números. 10, 11, 12, formato general o numérico. Y ahí hago como una pausa. ¿Cuántos cheques tenés de emisión de octubre, de noviembre y de diciembre, habiendo hecho este simple columna agregada, digamos, que la puedes tener en cualquier lado? Y vamos. Vayan haciéndolo ustedes. Hago yo un contar sí. Me animo al teclado. Del bloque azul de celdas, cuánto tienen escrito lo que está en la celda roja. Les tiene que dar para el mes de octubre 2 cheques. Para el mes de noviembre 7 y 10 cheques. Para diciembre. ¿Está? Tengo la cantidad de cheques emitidos por mes. Me paro en la primera, se las muestro a la función por cajitas, ¿sí? Rango de la columna C y criterio de la celda I2. Avanzo. Sumemos los montos. Es un sumar punto sí. Me animo al teclado. Rango. ¿En dónde están las celdas que hago primero la evaluación para saber si hago la suma? El mes de emisión. Punto y coma. ¿Qué criterio tienen que tener? Es lo que está cargado en la celda I2 que ahora se marcó en rojo. Punto y coma. ¿Cuál vas a sumar si lo que está en la celda azul es igual a lo que está en la celda roja? El monto que está en la columna F. Columnas completas. Y doy enter.
les tiene que dar esos montos, que los coloco el formato y ya digo, mira, 69.944,66 son los cheques del mes de octubre, emitido en octubre, en noviembre ese monto y en diciembre ese monto. Acá creo que me quedó, si yo pongo el mes 6, acá, que yo cargué 2 cheques y lo pongo en general, a ver, pinto esta 2 cheques que me cargué y de 200.000 pesos, que son los 2 últimos que yo cargué acá, de junio, que son del 2022. Ahí tienen control de cheques. Miren, control de stock. Y el control de stock lo vamos a hacer en una misma planilla, y me alejo un poquito. Y también lo vamos a poder hacer si la información está en 2 planillas distintas. Acá, mira, tengo las salidas y el último inventario, ¿sí?, de cada uno de estos códigos. ¿Cuál va a ser la intención? ¿Sí? Yo quiero saber qué stock tengo. Si tengo este último inventariado de cada artículo, en alguna columna tendré que saber cuántas salidas tiene cada artículo para recién tener el stock. Vean, entonces acá le pongo salidas y acá sí, control. El control, ¿qué va a hacer? Un cálculo entre lo que yo ya tenía inventariado menos lo que yo obtenga de cuánto han salido de cada artículo. Bien. Copio para abajo este cálculo. Esa resta estoy haciendo. Celda azul menos la celda roja. Y ahora viene el desafío. ¿Cómo sumo las cantidades vendidas o salida de salida, ¿sí?, de este artículo? Lo voy a poner acá en amarillo. Yo acá tengo que saber que este artículo hay que sumarle estas cantidades vendidas que están acá. Entonces, voy a ver cómo tengo cargada las salidas de mi artículo. Lo estoy detectando que lo tengo en una columna A por código. Acá tengo la salida del código este, el A001, me fijo, por acá debo tener de vuelta otra salida, lo tengo acá. Bueno, yo quiero sumar este 3 más este 2 y si llega a haber en otra más, otra salida de ese artículo. Acá creo que está de vuelta. No, está acá y acá. ¿Sí? 3 y 2. No encuentro más nada. Pongo filtro, si no. Es el primer código. Esta 2. Me tenga 5. Bien, borro filtro. ¿Cómo obtengo ese 5 en la otra planilla? Y ya hice una preparación y ya lo preparé, ya sé qué es lo que tengo que hacer, es sumar cantidades vendidas. Entonces hago una suma, igual sumar.si. Vamos con caja para que no me pierda. Yo tengo que preguntar en las salidas, en la columna A donde están cargados los códigos, si el código registrado de salida que está cargado en la columna A es igual al código este que le estoy averiguando de la celda H3, qué cantidades quiero obtener, digamos, de sus salidas. Bien, ¿dónde están las cantidades que salieron? Son los valores que yo quiero sumar en el rango suma. En la columna E, ahí están las cantidades. Y ahí está el 5 que yo estoy buscando. Entonces, de la columna A, todo lo que digan A001, la suma que están en la columna E, me dan 5. Hago aceptar, lo chequeo visual, en el medio, bloque azul, pregunto de lo que está en esta celda roja, si llega a ser igual, sumo el contenido de la celda lila. Si yo copio para abajo esta función, ya acá miren el cálculo, me dice, vos tenías inventariado 25, salieron 5, acá hice la resta, tiene que tener en stock 20. Dos clics rápido, tengo un control de stock en cuanto a la salida. Está totalmente
actualizado. ¿Por qué? Este que dice 2. Dice, ¿sabes qué? No salieron 2 acá. Salió 1. Cuando yo cargue 1 acá, fíjate que este 5, que muevo el mouse, tendría que ser 4 cuando yo dé Enter. Son 4 y ahí tengo el control automático. Llego a cargar un código más de A001 acá, lo cargo a 001, no me acuerdo qué código era, que salgan 10. Hago que salgan 10 más. Me voy a ver en el control, 14 de salida, tiene que tener 11 de stock. Y ustedes vieron formato condicional, pueden tener acá clase número 1, controlado, cuál está bajo de stock. Como lo que vieron en la clase 1. Ahí tienen, para que controle salidas y entradas en cuanto a cantidades que haya que sumar, muy práctico esta función, la utilización. Miren el siguiente ejemplo para que vayan viendo, me voy acercando quizás a lo que hace Daniel. Tengo órdenes de pago. Órdenes de pago con un número de orden de pago de un proveedor, están las órdenes de compra por ahí, y tengo un rubro de clasificación por algún centro de costo. Estos son rubros, el rubro 83, el rubro 77, todo esto lo bajo del sistema y tengo acá, o lo voy registrando yo los pagos. Me piden este resumen de orden de pago, pero ya está todo armadito. Quiero este detalle, ya me dice, mira, lo vamos a sacar por código, que es el que está acá. Código de rubro, que yo te coloco qué descripción es. En cada código de rubro a la par decime la suma de los importes que se han pagado. Porque ya me lo dan al libro este lo pasaba y después al final hay una suma. Te cuento la experiencia mía de esto. La persona que hacía este control en la empresa que yo capacité, lo hacía manual, se paraba a la par en la columna C, y si yo lo hago así, me voy a la planilla de órdenes, filtro por este código, selecciono la columna donde está el importe, me fijaba acá abajo el importe que iba y lo escribí acá. Uno por uno, cada uno de estos registros. Le dije, no. Usted va a trabajar así. Obviamente le hice trabajar en la columna D para que vean que le está dando el mismo valor. Estoy en la celda D2, a pesar de que ella no había nada registrado ahí, pero en la celda D2. Voy a sumar los importes en base a este código que está acá. Después de acá, de acá y de acá. Miren cómo se hace para que les quede el ejemplo. Igual voy a sumar. Sumar.sí. ¿Ven? Rango, donde voy a ir a hacer la consulta, qué código de rubro está cargado. En la planilla de órdenes. ¿En dónde está cargado el código de rubro? Columna I. Si no ves la columna, te mueves. O te mueves con la flechita de tu teclado si estás muy a la izquierda o estás muy a la derecha y no ves. Te mueves y elegís la columna I. ¿Qué criterio tiene que tener la columna I? Esa celda tiene que tener cargado el primer código que yo estoy tratando de hacer la suma, que es la celda 2. Siempre el criterio es una celda, ¿bien? Y lo que diga rango son columnas, ¿bien? ¿Qué vamos a sumar si la celda tiene el código 0017? Me voy a donde están las órdenes emitidas y es el importe que está en la columna G. Y me dice, mira, 0. Hago aceptar y realmente ella informó 0 acá. Hasta ahí van coincidiendo. Dos clics rápidos. Control Shift 4. Si ella comparaba, hizo muy bien su trabajo, pero es mucho más automático lo que acaban de ver ustedes que estar trabajando con algún otro chequeo. ¿Sí? Último, y acá esto lo vimos con una empresa hace poquito, por eso se los actualicé en base a lo que están. Este es mi saldo de cliente.
cuenta corriente por cliente, ustedes pueden tener por proveedores, lo que sea. Pero yo tengo cheques en cartera por cada uno de estas personas. Este es mi saldo, quiero saber cuánto suman los cheques de cartera, a ver si que más o menos si está media sana esta cuenta corriente. ¿Bien? Entonces, esta función me permite saber de los cheques en cartera por este cliente qué importe tiene su cheque, por ejemplo. Entonces se informaba eso. Me paro en la celda C. Miren, esto está hecho una tabla. Yo voy a hacer la función en esta celda y ahí les va a quedar como cierre del curso. Miren de práctico que es teniendo esto. Hago igual, hecho tabla, sumar puntos i. fx. De los ejemplos que van viendo, no sé si van notando, la que gana en cuanto a hacer estos controles es la función sumar puntos i, la que te suma valores, ¿no es cierto? En la de conteo, por ahí, para algún muy pocos usos, digamos, pero la que he sumado es la que suma valores, ¿sí? Rango, me voy a los cheques en cartera y quiero ver qué tengo de los cheques de cartera por cliente. Elijo la columna A donde están los nombres del cliente. Nombre del cliente. Criterio. Esa celda A, si tiene este nombre del cliente, voy a hacer la suma de los importes que están en el cheque de cartera. Columna G. Y acá va una advertencia. Tienen que estar escritos exactamente igual, con los mismos espacios, punto y demás. No importa si hay minúscula o mayúscula, pero igual los nombres en ambas planillas. Y si lo exporta de sistema, no hay problema. Yo creo que no va a tener problema. Pero me dice, mira, hay 500.000 pesos para el primero y automáticamente se copió para abajo. Y ahí ya tenés una suma de cada uno de los cheques. Es como si hubiese hecho automáticamente doble clic, porque esta es tabla, ese les dije, automáticamente se suma. Y voy a decir, che, tengo que informar acá, si la deuda supera los 500.000 pesos, avisar a gerencia. ¿Qué sería la deuda? Si lo que tenés de saldo y los cheques que entran superan los 500.000 pesos, informe a gerencia. Entonces, control. Y ahí, para cerrar, ¿cómo hago la pregunta de si no quiero hacer una resta acá y otra columna más? Quiero hacer el control directamente en una columna. Y es un sí. Abro paréntesis y miren cómo hacen controles de este estilo. En la prueba lógica digo, este valor menos este valor. Fíjate que al ser tabla dice saldo menos cheque. Si eso es mayor a 500.000, informar gerencia. Y si no, está ok. Y el ok voy a tener que ponerlo entre comillas. ¿Por qué no puse comilla arriba? Porque vos cuando te bajas a la cajita de abajo automáticamente le pone comillas si tipeaste un texto. Cuenta corriente ok le voy a poner, ¿cierto? Hago aceptar y ahí están los que hay que informar a gerencia, ¿sí? Y los que están con cuenta corriente ok, ¿sí? Fíjate que el primero supera los 500.000, acá superan los 500.000, superan los 500.000, superan los 500.000. Todo esto hay que informarlo a gerencia. Después tengo cuenta sana, esto no debe nada, nada. Este, mira, tiene crédito, valores chiquitos. Bien, señores, voy cortando la grabación.